Hola, hola. Hoy vamos a estudiar el contenido de factorización. Siempre como referencia nos vamos a ubicar en el libro de Hausler, específicamente en el subcontenido 0.5, y vamos a iniciar pues recordando un poquito la terminología. Y cuando multiplicamos dos o más expresiones, esas expresiones que se están multiplicando se llaman factores. Entonces, si al multiplicar dos factores obtenemos un resultado que se llama producto, entonces ese resultado llamado producto se puede factorizar, es decir, encontrar cuáles son las dos expresiones que se han multiplicado para generar ese producto. Entonces hay algunas reglas, que son estas 8 que aparecen por acá, que luego nosotros la vamos a resumir quizás en menos, tal vez la podamos resumir en solamente en cuatro reglas. Este tema, pues, dependiendo la bibliografía que se tome como referencia, así puede ser, digamos, la clasificación de métodos con los que se puede resolver. Por ejemplo, este mismo libro, pues, presenta 8 métodos distintos, que son las 8 fórmulas. El libro de Baldor, por ejemplo, presenta muchas más casos con algunas variaciones. Entonces nosotros vamos a tomar como referencia esto, pero vamos a sintetizar de la propiedad 2, 3, 4 y 5 en una sola. Entonces vamos a empezar con los tipos que hay. La primera factorización que hay es el factor común. Factor común. Luego vamos a aprender cómo factorizar trinomios. Luego vamos a aprender cómo factorizar diferencia de cuadrados. Y finalmente vamos a aprender pues a simplificar o a factorizar, perdón, lo que son cubos perfectos, que son específicamente las reglas 7 y la 8 que nos aparecen en el material. Bueno, no. Aquí nos aparecen unas reglas, son reglas especiales las que nos aparecen. Pero también hay factorización de cubos, ya vamos a observarla. ¿Qué es lo inverso? Aquí una referencia que pueden tener siempre es recordar los resultados o los casos que hay de productos notables que observamos en la guía anterior, en la semana anterior, la 0.4. Ahí estudiamos varios productos notables. Entonces, usualmente estas factorizaciones responden al proceso inverso de ese producto notable. Entonces vamos a arrancar con el primero. El primero es factor común. Factor común. Bueno, el factor común arranca cuando nosotros tenemos una expresión de este tipo. Por ejemplo, esta. Esta expresión, si nos damos cuenta, aquí en la primera expresión tenemos el producto de a por x. Es decir, aparece una letra a, una variable a. Y esa variable a también aparece en la y. Y observamos que pues aquí lo que tenemos es una expresión que tiene dos términos. Pero podría tener 2, 3, 4, se aplica para cualquier cantidad de términos. Entonces vamos a identificar que aquí pues esto pues sería la a que tenemos por x más y. Esto se deriva del producto que ya tenemos conocido, que es esto, a por x más y. Esta es la propiedad distributiva del producto sobre la suma, que es la multiplicación que aprendimos en la 0.4. Entonces esto es ax más ay. Entonces la misma propiedad nos permite venir de regreso. Entonces ahora la planteamos de esta forma, ¿verdad? De izquierda a derecha. Entonces ya con esta lógica, pues nuestro trabajo siempre es identificar qué sucede con ese término semejante, dejarlo aparte, sacarlo, abrir un signo de agrupación, porque aquí abrimos paréntesis, abrimos signo de agrupación y escribimos los factores que dan resultado después de sacar el a. Entonces vamos a desarrollar o ampliar esta lógica con los ejemplos que aparecen en el material. El primero que tenemos es este problema por acá, que lo voy a copiar con todo el enunciado porque en este contenido siempre es importante
asociar el ejercicio con la indicación. Entonces nos vamos a traer este primer ejemplo. Ok, vamos a factorizar este 3k cuadrado por x al cuadrado más 9k al cubo por x. Lo primero es identificar si tenemos variables que están repetidas en todos los términos. Y observamos que la k aparece en este término y también aparece en el segundo término. Vamos a observar que también la x aparece en el primer término y aparece en el segundo término. Entonces vamos a factorizar. Vamos a escribir el factor común. Bueno, aquí hay un pequeño detalle que nos hizo falta. ¿Qué sucede con los números 3 y 9? Porque este A significa que son factores, es decir, son elementos que se están multiplicando. Ahí ese 3 y ese 9, pues también puede ser que exista un número por ahí que sea factor común en ambos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese número? Entonces, lo más apropiado, lo que yo recomiendo, es que encontremos el máximo común divisor. Y esto se saca apartando estos dos números, que son los coeficientes, y empezamos con los números primos. Recordemos, los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y sucesivamente. Entonces vamos a empezar siempre en este orden. Vamos a comprobar primero si tienen mitad. El 3 no tiene mitad y el 9 tampoco tiene mitad. Entonces vamos a probar el siguiente, tercera. Y resulta que sí tienen. El 3 tiene tercera 1 y el 9 tiene tercera 3. Algo muy importante, como estamos calculando máximo común divisor entre 3 y 9, la regla aquí es que ambos deben de tener o mitad o ambos deben de tener tercera, entonces o quinta o sucesivamente. En este caso el máximo común divisor solamente es 3. Entonces este 3, este número, es el que vamos a colocar como factor común. Primero el 3. Entonces ya sacamos el factor común de los coeficientes. Vamos con las variables. Observamos que hay una k en ambos, pero una k está al cuadrado y la otra k está al cubo. Voy a explicar la lógica primero de la regla que les voy a mencionar. Si tengo k cuadrado y tengo k al cubo, voy a tomar solamente esto con estos coeficientes. Voy a ignorar la x por el momento. Si lo dejamos así, bueno, quizás vamos a analizar solo los números, solo las variables k. Esto es como que tenga k cuadrado más este k al cubo, lo puedo descomponer como k al cuadrado por k. Entonces, ahora sí está claro cuál es el factor común, ¿verdad? Es k cuadrado y nos va a quedar 1 más k. Es decir, el factor común resultó ser este de aquí. ¿Y qué características tiene? ¿Por qué resultó ser este? Porque lo que sucede es que el que tiene mayor potencia se tiene que descomponer en el que tiene menor potencia y agregar los otros factores para complementar esta potencia. Entonces, esto nos permite a nosotros pues establecer como regla que nosotros vamos a considerar como factor común. Primero, que tenga la misma variable y vamos a elegir, bueno, voy a anotarla, ¿verdad? La misma variable tiene que estar en todo. La misma variable tiene que estar en todos. Si hubieran 4 términos y solo está en 3, no es factor común, tiene que estar en todas. Y vamos a tomar la que esté en todas, pero vamos a tomar la que tenga el exponente más pequeño. El exponente más pequeño. ¿Y cuál es ese? Bueno, en este caso vamos a observar que el más pequeño es el x al cuadrado porque el otro es cubo. Entonces va a ser 3k al cuadrado y ya sacamos el factor común de k. Ahora vamos a sacar el de x al cuadrado. Bajo la misma lógica entre x al cuadrado y x, ¿cuál tiene el exponente más pequeño? Esta x tiene el exponente 1, entonces vamos a sacar la variable elevado al exponente más pequeño, que sería 1. Y el 1 podemos escribirlo o no. Ahora ya sacamos el factor. Entonces, es decir, hemos hecho este proceso de sacar el a.
Abrimos el grupo y ahora vamos a escribir lo que nos hace falta. Lo que nos vamos a preguntar es, ¿por qué expresión tengo que multiplicar este 3k cuadrado para obtener lo que tenía acá? Entonces, para empezar, vemos que el 3 ya lo tengo, el k cuadrado ya lo tengo, pero ahora tenemos una x y aquí tenemos x al cuadrado, que significa que lo que hace falta es una x. ¿Por qué una x? Porque x por x nos da el x al cuadrado. Observen, si multiplicamos esto nos va a quedar 3k cuadrado. Eso solo se escribe por x, ¿verdad? Entonces esto nos da 3k cuadrado por x al cuadrado. Por eso prácticamente nosotros aquí, cuando no tengamos la misma expresión, lo que vamos a hacer es buscar, identificar el exponente del que está afuera, que sería 1. Buscar el exponente que queremos, que es 2, y buscar qué exponente tiene que ir aquí para que a la hora de sumarnos obtengamos este cuadrado. Pero en palabras más sencillas, pues buscamos por qué expresión tenemos que multiplicar este factor común para que nos dé este resultado. Ok, ya sacamos el primero, ¿verdad? Luego sigue un signo más. Esto siempre es una regla importante. Si aquí hay dos términos, adentro del paréntesis nos van a quedar dos términos. Nunca se elimina uno, siempre queda la misma cantidad. Ahora vamos con el siguiente. Ahora este 9. ¿Cómo llegamos a este 9 si tenemos 3? ¿Por cuánto tenemos que multiplicar a 3 para llegar a 9? Bueno, sería por 3. Entonces será 3. 3. Y ahora vamos a observarla acá. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos k cuadrado. Y acá tenemos k al cubo. Entonces nos hace falta una k. Porque recordemos que se suman los exponentes. Y luego la x nosotros ya la tenemos. Si ya la tenemos, ya no lo escribimos. Así como hicimos en el primer caso. El k cuadrado ya lo teníamos, entonces no lo escribimos. Observen que no va. Y el x sí lo escribimos porque pues aquí teníamos cuadrado y nosotros lo tenemos a la 1. Y el 3, ¿por qué no lo escribimos? No lo escribimos porque este 3 ya lo tenemos acá. En realidad aquí el coeficiente es un 1. Aquí también tenemos otra observación. Este 1 y este 3, si en algún momento sienten dificultad de identificarlos, son estos mismos que obtuvimos aquí. Es decir, este procedimiento nos da a nosotros el factor común numérico y nos da los coeficientes de los términos que van a quedar dentro del grupo. Entonces, esto que tenemos aquí, esto será la factorización del primer ejemplo. Yo sé que me tardé mucho y le di mucha vuelta, pero quise explicar todos los ángulos posibles, todas las formas posibles para que pues poco a poco cuando trabajemos los siguientes ejemplos sea un poco más familiar. Vamos a trabajar el siguiente. Tenemos que hacer esta factorización. Vamos a hacer esta factorización. Y bueno, en este caso creo que sí no lo voy a copiar. Vamos a seguirlo trabajando. Bueno, no. Lo intenté, pero me di cuenta que no voy a poder si no lo copio. Vamos a ver, x al cuadrado por y al cubo menos 6a cuadrado b al cubo por y por z menos 2a a la cuarta por b a la cuarta por x por y al cuadrado por z al cuadrado. Bueno, en primer lugar, si usted siente que le cuesta un poco identificar el factor común, pues mientras está aprendiendo utilice colores. Para empezar, veamos las variables. Aquí hay A y hay A. Significa que la A va a ser factor común porque está en todo. Ahora voy a pintar la X de amarillo. La segunda no tiene y la tercera sí. Bueno, la X no va a ser factor común. Vemos claramente que no nos quedó ningún amarillo en el segundo. En el tercero, Y, y nos aparece la Y. Y luego finalmente la Z, que la Z la voy a colorear solamente por el ejercicio. Observamos que las únicas que aparecen, los únicos colores que aparecen en todos son el azul, el celeste, que es el A, y el verde, que es el Y cuadrado.
¿Y qué hacemos con los números? Este factor común, yo sé que habrán algunos que están acostumbrados ya y que pueden sacar mental el factor común, pero para quienes estén aprendiendo desde cero, pues yo siempre recomiendo obtener el máximo común divisor. Escribimos los tres coeficientes, el 8, el 6 y el menos 2. El 2 simplemente sus valores absolutos, y empezamos con los números primos. Los números primos, esto para quienes no se lo saben, es algo que es importante que lo tengamos en mente. Siempre vamos a intentar sacar mitad. Todos tienen mitad, sí. 8 tiene mitades 4, 6 tiene mitades 3 y el 2 tiene mitades 1. Ya no podemos continuar por la razón de que el 1 ya no tiene mitad. Y ya no podemos aplicar ni tercera ni nada porque el 1 es la unidad más pequeña de los enteros. Entonces, el máximo común divisor en este caso sería 2. Por tanto, el factor común será 2, el que obtuvimos ahí. Luego, la variable que va es la primera, que es la que está en celeste, que es la a. Y vamos a buscar el exponente más pequeño, que es 2. Luego va la y. Y vamos a buscar el exponente más pequeño. El exponente más pequeño es este, que es 1. Entonces solamente será y a la 1. Y abrimos el grupo, el paréntesis. Y nos vamos a preguntar qué va en cada cosa. Para empezar, esto recordamos que nos dan los coeficientes. Entonces para empezar por 4. Y podemos comprobarlo así. 2 por 4 nos va a dar el 8 que teníamos. Ahora, tenemos a cuadrado y aquí tenemos a la quinta. Como la expresión que esté acompañando el 4 tiene que multiplicar, ¿verdad?, a este a cuadrado, entonces tendría que haber un exponente 3 para que al sumar los exponentes nos dé el 5, ¿verdad? Entonces yo lo digo más fácil. Tengo, como es a cuadrado, tengo 2a que se está multiplicando y necesito 5. ¿Cuántas hacen falta? Hacen falta 3. 2 más 3, 5. Luego, aquí mismo ya marcamos el 8, el a. Vamos con el x al cuadrado. El x al cuadrado, aquí afuera no tengo x al cuadrado, entonces tengo que escribir el x al cuadrado. Luego, va y al cubo. Yo tengo solo una y a la 1 y necesito llegar a y al cubo. Significa que me hace falta y al cuadrado. 1 más 2 es 3. Seguimos, menos, el menos es este mismo, menos, ahora en vez del 6 vamos a escribir el coeficiente, el segundo, que será 3, nuevamente podemos comprobar, 2 por 3 nos va a dar este 6, ahora 3 y empezamos a cuadrado, ya tenemos a cuadrado, por lo tanto no lo vamos a escribir. Si una expresión ya la tenemos, ya no la escribimos porque el factor sería 1, ¿verdad? Y el 1 cuando es una factorización y no está solo, no se escribe. Luego ya tenemos, bueno, tenemos el a, ¿verdad? Ya está listo. Estamos en este a cuadrado. Luego sigue un b al cubo. Y nosotros no tenemos ninguna b en factor común. Por lo tanto lo vamos a escribir tal cual. Luego sigue la y. Y nosotros ya tenemos una y, entonces ya no vamos a escribir nada. Y luego vamos con la z. Y nosotros no tenemos ninguna z. Por lo tanto tenemos que escribir la z. Menos. Y luego el último coeficiente es 1. El 1 siempre lo vamos a dejar si queda solo. Si no queda solo, escribimos las otras partes literales, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Tenemos a la cuarta y nosotros tenemos a cuadrado. Significa que nos hace falta a al cuadrado. 2 más 2, 4, los exponentes. Luego tenemos b a la cuarta. Y nosotros aquí no tenemos ninguna b, entonces hay que escribirlas todas. B a la cuarta. Luego tenemos x. Y nosotros como factor común no tenemos ninguna x, entonces tenemos que escribir esa x. Luego sigue y cuadrado. Y nosotros aquí solo tenemos una y. El exponente es 1. Significa que hace falta una y para que obtener las dos que tenemos ahí en verde. Y finalmente el z cuadrado, que observamos que no tenemos ninguna z. Por lo tanto vamos a escribir tal cual el z cuadrado. Y así tenemos el ejemplo B. Bueno, desde luego que este
es buen momento para que ustedes pausen el video y suspendan el trabajo y puedan empezar a trabajar los problemas desde el 1 hasta el 6. Desde el 1 hasta el 6. Quizás vamos a resolver uno o dos ejemplos más para que un poquito más cortos para terminar de afianzar. Por ejemplo, si tenemos 18 a al cubo b cuadrado más 9 a cuadrado por b cuadrado menos 36 a la cuarta b a la cuarta. Bueno, para empezar, cuando tengamos esto, lo primero, bueno, en general, en cualquier problema de factorización, el primer paso es comprobar si tiene factor común. Porque si tiene factor común, siempre hay que aplicarlo. Y después es donde se ve si se aplica otro caso de factorización. De momento nosotros, hasta donde estamos llegando, no estamos haciendo ninguna verificación, pero es porque no tenemos otro caso. Y si hacemos bien el factor común, con uno solo que saquemos, ya está resuelto. Entonces, factor común. Para empezar, observamos que tiene coeficientes 18, 9 y 36. Tenemos que sacarlos. 18, 9, 36. Vamos a empezar viendo si tienen mitad. El 36 y el 18 sí tienen, pero el 9 no. Entonces vamos a sacar tercera. El 18 tiene tercera, sí, ¿verdad? Es 6. 6 por 3, 18. El 9 tiene tercera, sí, es 3. 3 por 3, 9. Y vamos a ver, el 36 tiene tercera, sí, es 12. 12 por 3, 36. Y vemos que los tres números que nos quedaron también tienen tercera. Tercera de 6 es 2. 2 por 3, 6. Tercera de 3, 1. Y tercera de 12 sería 4. 4 por 3, 12. Ya no podemos seguir porque uno de los términos es 1, ¿verdad? Ahora, el máximo común divisor, cuando nos dan dos números, se multiplican. Todos los que nos den aquí se multiplican. 3 por 3, 9. Recordemos que el orden de los números que estamos trabajando aquí viene generado por los números primos. Si a ustedes esta parte, si a usted que está viendo este video, esta parte le cuesta, pues yo aquí le recomiendo vaya a buscar o a repasar algún video o información o libro sobre cómo calcular el máximo común divisor, ¿verdad? Porque facilita bastante la vida. Ahora, ya que tenemos el factor común, primero es el número 9. Ahora vamos con las variables. Tenemos, quizás solo lo voy a subrayar, tenemos a cubo. Aquí hay otra A y aquí hay otra A. Entonces van como factor común. Y B, B y B. Bueno, en este caso van las dos variables. Vamos con la A primero. ¿Cuál es el exponente más pequeño? 3, 2 y 4. El más pequeño es 2. Y luego la B. El más pequeño es 2, 2 y 4. Entonces el más pequeño es 2. Y abrimos el grupo. Primero el número. ¿Qué número va a ir? Lo tenemos aquí. 2. El coeficiente. Y luego vemos las variables. Tenemos a cuadrado y aquí tenemos a cubo. Nos hace falta una A. Aquí tenemos b cuadrado y aquí ya tenemos b cuadrado. Cuando ya lo tenemos, no se escribe nada, ¿verdad? Vamos con el siguiente. El siguiente coeficiente que nos aparece es este que tenemos acá, que es 1. Si está solito, dejamos el 1. Si vemos que no está solito, lo borramos y escribimos las variables. Luego tenemos a cuadrado y nosotros ya tenemos a cuadrado, entonces ya no escribimos nada. Tenemos b cuadrado y aquí ya tenemos b cuadrado, entonces no escribimos nada. Y esto puede quedar el 1 solito. ¿Esto cómo lo podemos comprobar? 9a cuadrado por 1 es 9a cuadrado b cuadrado, entonces vemos que sí funciona. Vamos con el siguiente. El número lo obtuvimos de aquí, que es 4, el coeficiente. Y luego es a la cuarta y nosotros aquí tenemos a cuadrado. Hacen falta 2. Y luego b a la cuarta y nosotros tenemos b cuadrado. Hacen falta 2. Nuevamente podemos comprobar que si aquí tenemos 1, 2, 3 términos, aquí nos quedan 1, 2, 3 términos. Y esta es la lógica con la que se factoriza el factor común. Vamos de una vez a aprender a factorizar trinomios.
Aquí se puede aplicar para trinomios el 2, 3, 4, 5. Son 5. Y hay por ahí un caso más. Entonces nosotros vamos a empezar a factorizar trinomio. Vamos a empezar con este. Ok, para empezar vamos a definir lo que es un trinomio, ¿verdad? Un trinomio simplemente es un polinomio de 3 términos. Vamos a agregarlo porque creo que estaba copiando otra cosa. Entonces decimos que un trinomio, vemos que tiene 1, 2, 3 términos. El trinomio, la lógica, la idea es que siempre vaya exponente 2, exponente 1 y exponente 0. Y además con ese orden se tienen que establecer el exponente 2, exponente 1 y el tercero que no tiene es el término independiente. Entonces vamos a factorizar este 3x al cuadrado más 6x más 3. Okay. Regla de oro, ya se las comenté. En todo problema de factorización siempre vamos a intentar sacar factor común primero. Y entonces en este caso vamos a ver si estos números, estos coeficientes, el 3, el 6 y el 3, tienen factor común. De entrada vemos que tienen tercera, 1, 2 y 1, ¿verdad? Entonces aquí el máximo común divisor es 3. Por lo tanto, sí tiene factor común. Si podemos sacar un máximo común divisor, si tiene, porque siempre tiene. Si no podemos determinarlo aquí, significa que es 1, ¿verdad? Pero si es distinto de 1 el máximo común divisor, sacamos ese número y bueno, hacemos la factorización normal. ¿Por qué abrir paréntesis? Porque este no tiene x. Entonces la x no es un factor común. Y aquí nos va a quedar 1. ¿Por qué? Porque aquí obtenemos es un 1 y luego va la x al cuadrado. Pero como ya sé que no va a estar solito, entonces solo escribo la x al cuadrado. ¿Por qué escribo la x al cuadrado? Porque es 3x al cuadrado y aquí solo tengo 3. Entonces a la hora de multiplicar me hace falta este x al cuadrado. Más, vamos con el siguiente. Aquí nos da el segundo término que es 2 y nos hace falta una x. 3 por 2x es 6x. Más finalmente va un 1 solito. Esto que tenemos aquí es la primera factorización. Pero de aquí en adelante en todos los problemas vamos a terminar hasta que ya no podemos factorizar más. Aquí nos quedó un trinomio. Ya no podemos calcular factor común, ¿verdad? Pero sí podemos aplicar la factorización de trinomio. El método que vamos a aplicar se llama método de tijeras. Y esto quizás lo voy a fundamentar. Resulta que una expresión de esta forma, ax al cuadrado más bx más c, esto es lo que se conoce como trinomio. Y un trinomio se puede factorizar de dos formas. La primera es con reglas de factorización. Vamos a escribir aquí o métodos de factorización. Y el segundo es por la fórmula general. La fórmula general, que es la que usualmente conocen ustedes como x igual menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ok, esta segunda vía de momento no nos interesa. Esta primera, los métodos, resulta que depende qué libro, así tiene diferentes métodos, ¿verdad? Pues nosotros aquí vamos a aplicar uno que se llama método de tijeras, que funciona para todos los tipos de trinomios. Ya no hay que aprenderse casos especiales de cuando es diferencia de cuadrados, que cuando es suma de un binomio, una suma al cuadrado, una diferencia al cuadrado. Ya no hay necesidad de aprenderse tantos casos, nos aprendemos uno solo. Ok, vamos ahora a aprender factorización por tijeras. Vamos a tomar solamente el trinomio 2x más 1. Luego vamos en el primer paso. Vamos a sacar factores del primer término. Es decir, dos cosas que multiplicados nos den x al cuadrado. Bueno, lo que nos da x al cuadrado es x y x. Y ahora, dos cosas que multiplicados nos den el tercero. 1, pues la única pareja que da multiplicado 1 es 1 por 1, ¿verdad? Cuando se tiene eso, se van a multiplicar en cruz.
Esta multiplicación en cruz, si ustedes se fijan, pues parece una tijera, por eso se llama método de tijera. Y se multiplica así en cruz. X por una, pues es X o una X. Y luego X por una es X, o sea, una X. X más X, 2X. Y vamos a buscar, o nosotros lo que queremos es que este resultado sea este mismo. Si eso coincide, cuidado, debe coincidir con el mismo número, con el mismo coeficiente, pero con el mismo signo. Si esto coincide, entonces la factorización se escribe ya no en cruz, sino que se escribe así. Entonces esto se factoriza así, como es así horizontal, ¿verdad? X y el signo del 1 es positivo, por lo tanto es X más 1. Y el otro es X más 1, que también es positivo, X más 1. Ahora, como nosotros ya sabemos que cuando se multiplica dos potencias de la misma base, porque estos tienen 1 y 1, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Y ya una vez factorizamos esto, nos regresamos al ejercicio y esto es 3. El 3 no se nos va a olvidar y luego este término lo factorizamos como x más 1 al cuadrado. Y ya tenemos factorizado este trinomio. Con este método de tijeras, desde luego con un solo ejemplo no lo vamos a aprender. Entonces vamos a revisar más ejemplos, ¿verdad? Pero tiene sus variaciones que una vez se le toma el ritmo, entonces es más sencillo. Tenemos la siguiente, vamos a factorizar el b. Y aquí lo que vamos a hacer es ignorar completamente el procedimiento que da el libro, porque presenta un procedimiento diferente para cada uno y nosotros pues todo lo podemos hacer con tijeras. Entonces lo vamos a copiar nuevamente, el x al cuadrado menos x menos 6, y seguimos el procedimiento. Primero vemos que está ordenado, el cuadrado, el elevado a la 1 y el independiente. 2 que multiplicados nos den el tercero, x y x. 2 que multiplicados nos den el segundo, perdón, el tercero es 3 por 2 y 6 por 1, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos a tener cuidado, porque 3 por 2 no da menos 6, 3 por 2 da más 6, porque este es positivo y es positivo. Y aquí tenemos menos 6. ¿Qué significa? Que uno de estos dos números tiene que ser negativo. ¿Cuál? No lo sabemos. Se lo vamos a poner a 1. ¿Sí? Vamos a ponérselo al 2 para mientras. Se lo vamos a poner al 2. Y vamos a ver qué ocurre. Y luego en el 6 y el 1 se lo tenemos que poner a uno de los dos. Y mire, yo se lo puedo cambiar a todos. Claro, usted puede jugar con esos términos, pero dentro de poco, cuando ya lleven sus 10 ejercicios de trinomios factorizados, se van a dar cuenta que ya no hay necesidad de probar tanto. Su propio cerebro va buscando atajos para poderlo encontrar. Entonces, aquí va. Vamos a tomar ahora una pareja de cada término. X y X, 3 y menos 2. Pudimos haber tomado X y X, 6 y menos 1. ¿Sí? Cualquier pareja, pero tomé esta porque es la primera que me sale. Multiplicamos en cruz. X por menos 2, menos 2x. X por 3 es positivo, entonces más 3x. Menos 2x más 3x, esto es una x. Y observamos que si llegamos a una x. Y aquí tenemos una x. El problema es que aquí es negativa. Es decir, hemos encontrado ya este coeficiente que es 1, aquí está. Lo único que no nos pega es los signos. Y aquí viene un truquito. Cuando nos ocurra esto, que ya encontramos el número, pero tenga el signo cambiado, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo de nuevo, pero ya no le vamos a escribir el signo al 2, se lo vamos a escribir al 3. Entonces nos queda x por 2, 2x, y x por menos 3 es menos 3x. 2x menos 3x es menos 1x. Y ahora podemos darnos cuenta que este menos x es este mismo que tenemos acá. Cuando ya llegamos a ese resultado, pues simplemente para escribir la respuesta la escribimos en horizontal. X menos 3 por X, el signo del 2 es positivo, por lo tanto es X más 2.
y ya tenemos la factorización. Y aquí, antes de que pues escuchar los argumentos por ahí de mira, era más fácil buscar dos números que multiplicados en el tercero y que sumados en el segundo, sí, probablemente para este tipo de ejercicios sí. Pero yo les insisto que si usted ya sabe factorizar, puede aplicar cualquier método, pero si no sabe factorizar todavía, todo trinomio mejor resuélvalo con tijeras. Así practica y aprende un solo método que funciona para todos los casos. Vamos a ver si tenemos más ejemplos de trinomios. Si tenemos este otro. También recuerden que en educación universitaria la clase no basta. Los ejemplos propuestos en clase no bastan. Siempre pues, la información o las horas de trabajo o la cantidad de videos que se ven o la cantidad de libros que se revisen depende de cada uno. Pero con solo la clase a veces no basta. Por ejemplo, si tienen dificultad en un caso particular, pues existe más libros, el espacio para consultas de la clase, etcétera. Tomamos el trinomio x al cuadrado menos 7x más 12. Y bueno, en el anterior y en este, en ese anterior y en el que estamos haciendo, ya no hice lo de factor común porque aquí es evidente, ¿verdad? Aquí hay un uno y entre uno pues no hay factor común. Aquí no hay un número que podamos sacar y no todos tienen x, entonces no hay factor común. Igual aquí. Aquí hay un 1 menos 7 y 12. Podemos intentar sacar el máximo común divisor y no, a la hora de empezar por la mitad vemos que no se puede porque tenemos un 1. Entonces no hay número como factor común. Ahora, ¿qué pasa con la variable? Este tiene x, pero este no. Entonces factor común no hay. Y vemos que tiene tres términos. Porque tiene tres términos es trinomio. Y vamos con tijeras. X que multiplicado den 12. Puede ser 4 por 3, puede ser 6 por 2 y puede ser 12 por 1. Hay que escribir todas las combinaciones. Y los vamos sacando aparte. Primero el x con el x y luego el 4 con el 3. Y aquí vamos a hacer una observación. X por 3 es 3x. Y luego x por 4 es positivo, 4x. Entonces 3x más 4x, esto es 7x. Ahora aquí hay un caso. Aquí nos dio el mismo número, pero no tienen el mismo signo. En el anterior caso que nos había ocurrido esto, yo les había dicho póngale el signo a uno de los dos, pero aquí no le puedo poner el signo a este, porque entonces menos por más me va a dar menos, y aquí yo tengo positivo. No puedo ponerle el signo solo a uno. No puedo ponerle el signo solo a uno de los dos, porque tenemos que comprobar que al multiplicarlos sí nos dé este tercero. Entonces esa es la clave. La clave es que vamos a ponerle el signo a los dos. Le voy a poner el signo a los dos. ¿Por qué? Busquémosle sentido. Negativo por negativo, positivo. Y si estos son positivos, y los voy a multiplicar en cruz, si estos fueran positivos, positivos y positivos, todo me da positivo, como ahorita, positivo, positivo y positivo. Nunca me va a dar negativo. Entonces, en ese caso, y si lo quieren anotar como una regla, cuando el tercer término sea positivo y el segundo sea negativo, entonces vamos a aplicar esto, que los dos números los vamos a escribir negativos. Ahora, si los dos los escribimos negativos, vamos a ver qué cambió. Vamos a ver qué cambió. Lo que cambió es que aquí ya no va a ser 4, va a ser menos 4, ya no va a ser 3, va a ser menos 3. X por menos 3 es menos 3x y x por menos 4 es menos 4x. 3 menos 3x menos 4x es menos 7x. Y aquí ya llegamos al segundo término. Por lo tanto, la factorización nos queda así. X menos 4 y x menos 3. Y ya tenemos la factorización. Luego aquí tenemos muchísimos más ejemplos que vamos a estudiarlos. Vamos con los primeros dos que tenemos aquí.
Y empezamos con el A. Tenemos x al cuadrado más 8x más 16. Insisto que esto se pueden factorizar de otras formas, pero si puede, hágalo, y si no, pues yo prefiero que aprendan solo tijeras. Entonces aquí nos quedará, primero observemos si tiene factor común. Primero, si tiene factor común. ¿Por qué no tiene? Porque aquí hay un 1, y cuando un coeficiente es 1, no perdamos tiempo buscando factor común numérico. Y luego este tiene X, pero este no. Entonces no aplica factor común. Vamos de un solo tijera. Que multiplicado de en X, pues será X y X. Que multiplicado de en 16, como este es positivo y este también es positivo, entonces vamos a tomar solo números positivos. Puede ser 4 por 4, puede ser 8 por 2 y puede ser 16 por 1. Como se dan cuenta, para esto es importante saberse las tablas de multiplicar, ¿verdad? Vamos ahora a tomar parejas. Esta parte, a medida avancemos o avancen en la práctica, se van a dar cuenta que pues es más sencillo cada vez, porque su cerebro automáticamente busca los patrones de operación. X por 4 es 4x, x por 4 es positivo, 4x, 4x más 4x es 8x. Y aquí vemos que ya llegamos al 8x con el mismo signo. Entonces esto se factoriza como. Esta factorización, voy a escribir abajo la respuesta, se factoriza como, es así, ¿verdad? Horizontal, x más 4 por x más 4. Y esto es, como es el mismo contenido en ambos paréntesis, x más 4 elevado al cuadrado. Y ya tenemos la factorización. Vamos con el b. El b es 9x al cuadrado más 9x más 2. Muy bien, este es uno de esos casos en los que ya muchos métodos convencionales no funcionan, pero tijeras sí. Primero, factor común. Podrían hacer el ejercicio 9, 9 y 2. Mitad, perdón, 9, 9 y 2. Y vamos a observar, mitad no tiene el 9, ¿verdad? Tercera tiene 9, pero el 2 no tiene. Y ya no tiene sentido seguir buscando quinta ni nada, porque 2 no lo podemos dividir ni entre 3 ni entre 5, porque el número es mayor. Entonces número no hay de factor común. Y variable tampoco, porque el 2 no tiene X. Significa que como no se puede aplicar factor común y es un trinomio, vamos a aplicar tijeras. Y empezamos. Dos expresiones que multiplicados nos den el primero, que multiplicado del 9 puede ser 3 y 3, ¿verdad? X y X. 3x por 3x. Pero puede ser 9 y 1. 3x por 3x es 9x al cuadrado. 9x por x es 9x al cuadrado. Y no hay otra combinación de números. Y vamos a buscar el tercero. 2 y 1. Y dejamos todo positivo porque todos son positivos. Ahora tomamos una pareja, 3x, 3x. Y tomamos una pareja del tercero. Y operamos. 3x por 1, 3x. 3x por 2 es positivo. Esto es 6x. 3x más 6x, esto es 9x. Ya llegamos al segundo término. Por lo tanto, la factorización se escribe así. Y nos va a quedar igual a 3x más 2 por 3x más 1. ¿Qué sucede? Porque en estos problemas nos ha surgido que en el primer intento nos está saliendo este resultado. En el primero nos está saliendo. ¿Qué pasa si no nos hubiera salido? Bueno, entonces hubiéramos tomado el 9 y el x. Y si todavía no nos hubiera salido, hubiéramos tomado estos mismos dos, pero al revés. X y 9x. Todas esas combinaciones las podemos hacer. Y no se asusten con pensar, ay, son tantos pasos, tantas posibilidades, porque muy rápido su cerebro se adapta y pues aprende a hacerlas más, a identificar más rápido los elementos. Entonces vamos a resolver estos otros dos. Yo creo que los vemos y ya sabemos cómo se resuelven, ¿verdad? Porque tienen tres términos. Si tienen tres términos, lo más probable es que sea tijeras.
pero se trata de cada problema analizarlo. Vamos con el primero. El primero, el C es 6y al cubo más 3y al cuadrado menos 18y. Empecemos con, o analizando los números, ¿verdad? Sería 6, 3 y 18. Aquí sí hay factor común. Tienen tercera, ¿verdad? Mitad no tiene sentido sacarle porque el 3 no tiene mitad. Vamos con la tercera. Tercera de 6 es 2 porque 2 por 3 es 6. Tercera de 3 es 1 porque 3 por 1 es 3. Y tercera de 18 es 6 porque 6 por 3 es 18. Y ya no podemos seguir porque ya tuvimos un 1. Por lo tanto, este ejercicio se factoriza así. 3, paréntesis. Bueno, nos hace falta ver si hay otro factor común. La y está, la y está y la y está. Por lo tanto, la y también es un factor común. Abrimos. ¿Qué número va primero? Un 2. 2. Y como aquí tenemos y al cubo y aquí tengo una y, lo que nos hace falta es un y cuadrado. No olviden, estos al sumarlo, 1 más 2 da la expresión original. Más, ahora el siguiente número, 1. Y aquí observamos que tenemos y necesitamos llegar a y cuadrado. Significa que hace falta una y. Menos, copiamos el signo tal cual está. Y luego el número que va, el coeficiente es el 6. Y luego hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos una y nosotros ya tenemos una y. Entonces ya no se escribe. Ahora, esto que nos quedó es un trinomio. Y seguimos trabajando, ¿verdad? Con él. Será 2. Aquí creo que vamos a continuar aparte. Es 2y al cuadrado más y menos 6. Ya sabemos que primero tiene que estar ordenado, ¿verdad? Ya está ordenado. Vamos con dos factores del primero. 2y y y. Que multiplicados, ¿verdad? Tienen que estar multiplicados. Y siempre la y la vamos a repartir. Y ahora que multiplicados den menos 6. Como es menos 6, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Puede ser que números multiplicados dan 6, 3 por 2, ¿verdad? 1 negativo y 6 por 1, 1 negativo. Y hacemos las verificaciones. 2y con y, menos 3 y 2. Multiplicamos en cruz. 2y por 2 es 4y. Y y por menos 3 es menos 3y. Observamos que 4y menos 3y es una y. Y vemos que pues le pegamos a la primera. Y entonces ya nos podemos venir a escribir la respuesta. La respuesta será así. El 3y que ya tenemos. Y luego va en este sentido. 2y menos 3 y y más 2. Y así es como se factoriza este trinomio de literal C. Vamos a importar la misma imagen porque nos hace falta el D. ¿Qué sucede con el D? Tenemos x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces vamos a intentar observar. Si ustedes pueden observar, pausen y verifiquen si tienen factor común. Se van a dar cuenta que no tienen factor común. Por lo tanto, vamos a factorizar por tijeras porque es un trinomio. X y x y el 9. Pero aquí voy a observar el caso que este es positivo y este es negativo. ¿Qué se hacía en esos casos? Le escribimos el signo a ambos, ¿verdad? Menos 3 y menos 3. 3 por 3, 9. Y menos 9 y menos 1. 9 por 1, 9. Vamos con la primera pareja que será x, x, menos 3 y menos 3. X por menos 3 es menos 3x. X por menos 3 es menos 3x. Menos 3x menos 3x es menos 6x. Y ya llegamos a la respuesta. Por lo tanto, a la hora de factorizar es así. X menos 3 por x menos 3. Y esto nos quedará x menos 3, porque es el mismo paréntesis,
a la 1 más 1, que es 2. Y ya lo tenemos factorizado. Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, quizás voy a pausar aquí, nos quedamos en el D y vamos a revisar la guía de ejercicios. Estábamos que ya podían practicar hasta el 6, ¿verdad? El 7 todavía no he explicado cómo aplica, pero del 8 en adelante ya pueden resolver. Del 8 ya pueden resolver todos hasta el 24, perdón, hasta el 25, porque el 26 es una regla que no hemos visto, pero luego en su mayoría, por ejemplo el 27, el 28, 30, 31, 32, ya se pueden resolver pues prácticamente todos, excepto el 26, el 20, el 37, 38, 39, 45 en adelante, pero todos los demás ya los pueden resolver. Recuerden que hay problemas que son eh, totalmente diferentes en apariencia, en estructura, porque lo que se pretende es que ustedes, a partir de la experiencia con los ejercicios que sí se parecen a los ejemplos, puedan deducir los procedimientos de los que son un poquito más complejos, ¿verdad? Vamos con el E. Nos quedamos en el E y el F. Vamos a copiar ambos. Ok, el E simplemente nos tiene esto, que es z a la 1 cuarto más z a la 5 cuartos. Bueno, aquí tenemos problemas para sacar el factor común, ¿verdad? Tenemos problemas porque es 1 cuarto y 5 cuartos. Entonces nos vamos a olvidar o bueno, quizás vamos a recordar un poco esta de la suma de fracciones. Para empezar, vemos que recordemos que cuando tenemos una suma de fracciones, si tienen el mismo denominador, solo se colocan el mismo numerador, el mismo denominador y se suman los numeradores. Entonces, pero aquí vamos a empezar observando que no tiene coeficiente visible, es decir, es un 1. Entonces no vamos a sacar factor común con los números. Tampoco vamos a aplicar tijeras porque no son 3 términos, solamente son 2. Y observamos que los dos tienen z. Con la regla que hemos establecido, significa que el factor común es la variable al exponente más pequeño y no hay otra. Y entonces vamos a ver, aquí tengo z a la 1 cuarto y quiero tener z a la 1 cuarto, ya lo tengo. Entonces, ¿por cuánto lo debo multiplicar? Por 1, porque z a la 1 cuarto por 1 es el mismo z a la 1 cuarto. Es decir, recuerden, si ya tenemos la misma expresión como factor que lo que queremos, pues entonces el factor siempre sería 1. 1 más, ahora aquí nos hace falta una z, pero z a la cuánto. Para saber a la cuánto, pues tenemos que buscar un número que sumado con 1 cuarto nos dé 5 cuartos. Vaya a ver, recordemos, al 1 cuarto nosotros le tenemos que sumar una cantidad de cuartos, porque todo tiene que estar en cuartos, para que nos dé 5 cuartos. Aquí le estoy poniendo A por ponerle cualquier variable, ¿verdad? Es decir, tenemos 1 cuarto, que es el que está afuera. Tenemos que llegar a 5 cuartos. Entonces esta z tiene que tener un exponente que también esté en términos de cuartos. Entonces, ¿qué número tiene que ser este? Como a la hora de sumar nos va a quedar así, ¿verdad? 1 más a sobre 4 igual 5 cuartos. Es decir, ¿qué número tiene que ser este para que al sumarlo con 1 dé 5? Tiene que ser 4, ¿verdad? Entonces a vale 4. Por lo tanto, el exponente va a ser 4 sobre 4. Y aquí podríamos dejarlo así, 4 sobre 4. O podríamos dejarlo de esta forma, z a la 1 cuarto por 1 más z, y 4 entre 4 es 1. Entonces solamente queda así, z a la 1 cuarto y 1 más z. Entonces siempre es importante estos detalles.
Y esto es como lo complicado de matemática básica, porque todo lo que ya cursamos, todas las reglas que ya se estudiaron, pues se aplican en general siempre en todos los problemas. Creo que tenemos un ejercicio más. Ok, el siguiente es x a la cuarta menos 1. Muy bien, aquí vamos a aplicar una propiedad de factorización que quizás voy a explicar un par de ejercicios adicionales. Que hay una regla que nos dice que si tenemos a más b, este era un producto notable, ¿verdad? Por a menos b, esto era a cuadrado menos b cuadrado. Esto lo vimos en la semana anterior. Entonces ahora vamos a ver el caso al revés. Cuando yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, pues lo factorizo como a más b por a menos b. Esto nos da un procedimiento. Nos está diciendo que se aplica en este caso. ¿Y qué características tiene este caso? Primero, vemos que es una resta. Resta de dos términos. Segundo, vemos que ambas están al cuadrado. Entonces, ¿qué va en los paréntesis? Si se fijan, van los mismos a y b. ¿Y a quién es? A es la raíz cuadrada de a cuadrado. Eso es a. Entonces se le saca raíz al primero y se le saca raíz al segundo para sacar b. Y cuando se le sacan esas raíces, en un paréntesis van sumadas y en otro paréntesis van restados. Ese procedimiento es el que podemos aplicar aquí, pero usted me puede decir a usted, mira, aquí mire, es una resta, pero usted me acaba de decir que el primero tiene que estar al cuadrado y el segundo también. Y aquí el primero no está al cuadrado, está a la cuarta. Y el segundo no está al cuadrado. No aparece por aquí ningún número, está a la 1. Bueno, vamos a ver cómo va. ¿Qué dice el procedimiento? Le sacamos raíz cuadrada al primero. ¿Y qué significaba sacarle raíz cuadrada? ¿Se acuerdan? Esto significaba escribirlo, dividir el exponente entre 2. Entonces esto es x al cuadrado. Sacarle raíz cuadrada a una potencia es equivalente a decir dividir el exponente entre 2. Entonces x a la cuarta, la raíz de x a la cuarta es x al cuadrado. Y la raíz del segundo, que es 1, la raíz de 1 es 1. Entonces, en realidad sí se puede. Aquí la raíz cuadrada de x a la cuarta nos quedó x al cuadrado. La raíz cuadrada de 1 nos quedó 1. Por lo tanto, por esta fórmula, cuando ya sacamos raíz cuadrada, en un paréntesis van sumados y en el otro paréntesis van restados. Y ya lo factorizamos. Pero siempre, de ahora en adelante, en cada paso tenemos que revisar si se puede factorizar más. Porque hay problemas en los que se pueden aplicar 2 o 3 o 4 factorizaciones y diferentes casos. Entonces siempre hay que analizar por separado. A ver, ¿tenemos caso para factorizar esto? Hasta el momento no. No es trinomio, no hay factor común y no es diferencia de cuadrado porque es una, perdón, esta regla, perdón, que es sí diferencia de cuadrado, no aplica. ¿Por qué? Porque esta es una suma y esta aplica solo cuando es resta. Pero en este renglón vemos que tenemos otra vez una resta de dos términos. Y por ahí hay uno que está al cuadrado. Y el 1 ya sabemos que 1 puede estar al cuadrado siempre. Entonces vamos a repetir nuevamente la parte. Raíz cuadrada del primero, de x al cuadrado, es como dividir el exponente entre 2, ¿verdad? Entonces esto solo es x. Y la raíz cuadrada de 1, ya sabemos que es 1. Por lo tanto, recordemos, este paréntesis no hemos factorizado, estamos factorizando el segundo. Por lo tanto, el primero solo lo vamos a copiar así como está. X al cuadrado más 1. Pero el segundo es al que le sacamos raíces, ¿verdad? Porque es una resta. Entonces nos quedó x y 1, las raíces. Por lo tanto, en un paréntesis van sumadas las dos raíces y en el otro paréntesis van restados, x menos 1. Y ahora sí tenemos la factorización completa. ¿Por qué aquí no podemos seguir? Tenemos que examinarlo. No se puede porque no tenemos ninguna propiedad para una suma de dos términos. Y aquí se podría aplicar nuevamente, sí, técnicamente sí se puede. Pero lo que sucede es que la raíz de x
es raíz de x, ya no se puede escribir sin raíz. ¿Por qué? Porque el exponente raíz de x a la 1, si hacemos lo mismo, sería x a la 1 medio. Y aquí ya nos estamos enredando, en vez de